Simplemente estamos mencionando que nosotros vamos a utilizar la línea eléctrica, la que distribuye la compañía de energía que tenemos aquí en La Paz, distribuye en una tensión de 220 voltios, 50 ciclos. Entonces hemos dicho, esa energía nosotros lo vamos a convertir en energía de alterna. Precisamente por los 50 ciclos hacíamos referencia en este caso del filtro. ¿Ve? Ok. Y acá es lo que estamos diciendo nosotros, y es lo que vamos a realizar aquí. Entonces, como normalmente nuestras tensiones que nosotros utilizamos en los diferentes componentes no son tensiones muy elevadas, son tensiones reducidas más bien. Son como decir 1,5 de voltio, 3 voltios, 4,5, 9, 12, 22, 48 voltios de continuo. Mandan en ese orden. ¿De acuerdo? Ahora, eso no quiere decir que tampoco que no tenemos aplicaciones de tensiones más elevadas, pero eso todavía más allá. Ustedes cuando lleguen a esa materia que se llama electrónica industrial, ahí van a tener aplicaciones con tensiones más elevadas, incluso que la línea comercial que tenemos en la ciudad de La Paz. Pero tienes que todavía aprender muchas cosas. Estamos recién, como reitero, queriendo salir del cascarón y entrar al mundo fascinante de la electrónica. Eso estamos queriendo hacer, ¿no ve? Ok. Entonces, nosotros generalmente vamos a ir utilizando un transformador reductor. ¿Qué quiere decir eso? Que esta componente de alterna va a ser menor que esta componente de alterna. Entonces, al ser menor, me dice, la forma de esta componente de alterna va a ser la misma que esta, solo este va a ser de amplitud más reducida, nada más que aquello. ¿No? Reductor. ¿Y cómo es el transformador reductor? Depende de la relación de espiras entre el primario y el secundario. Eso tú ya conoces. Yo ya no necesito hablar de ese tema. Tú ya sabes cómo es la relación de un reductor. Algo mencionaremos seguramente a medida que la necesidad nos vaya obligando de ir mostrando. Entonces, rectificadores. Nos habíamos manifestado que nosotros tenemos dos tipos de rectificadores, de media onda y onda completa. Ok. Entonces, aquí estamos redondeando el concepto. Los rectificadores. En otras palabras, aquí sí podemos decir, los diodos convierten señal de alterna de la entrada con valor medio, aquí es medio, aquí en errorcito, con valor medio igual a 0, a señal pulsante en la salida, con valor medio diferente de 0. Y ese valor medio diferente de 0 es la componente de continuo. Es decir, que a la salida del diodo voy a tener componente de continua y componente de alterna. Importantísimo aquel. Ok. Entonces, para este propósito, usamos las características tensión-corriente ¿de quién? Del diodo. Nosotros, esta mañana, parte de esta tarde, hemos estado preocupados en mostrar que las características tensión-corriente es el aporte que tiene el diodo para todas las aplicaciones con la materia de redes. Y cuando empezábamos eso hemos dicho también, ¿no ve? Hasta establecer las características tensión-corriente, que son los elementos que aportan para el análisis o la síntesis de los circuitos. Síntesis quiere decir el diseño de los circuitos. Ok. Entonces, esta característica ya lo conocemos, pero te estoy redondeando, te estoy diciendo, no te vayas a olvidar, acá también estamos aplicando lo mismo. Dice, pero esa aplicación por ahora lo voy a tomar ¿en qué cuadrante? Va a ser la aplicación del diodo en el primer cuadrante. Entonces, me dice,
que las tensiones externas aplicadas en el primer cuadrante al diodo lo van a polarizar en directa. Por lo tanto, ese diodo va a dejar pasar un semiperiodo, el semiciclo positivo, ¿no ve? Y va a bloquear el semiciclo negativo. ¿De quién? De la componente de alterna en el secundario del transformador. Por lo tanto, cuando bloquee, esa va a ser en el tercer cuadrante diodo polarizado en forma inversa. O dicho de otra manera, primer cuadrante, diodo polarizado en directa, llave cerrada. Tercer cuadrante, diodo polarizado en forma inversa, sí, llave abierta. Nada más sencillo que eso. Siempre vamos a estar identificando con aquello. Ahora, este circuito, este conversor, tiene pues sus parámetros. Y nosotros tenemos que lograr esos parámetros. Claro, todos esos parámetros tienen su justificativo. Pero cuando tú te compras un rectificador o esas cajitas, un cargador como el que te compras para tu celular, tú le dices, te van a preguntar de cuánto es su celular, ¿no ve? Hay algunos que son de 9 voltios y otros solo son de 5 voltios. Y tú le dices normalmente eso. Pero ahí están encerrados otros parámetros más, corriente, potencia, hay muchas cosas que están encerradas ahí. Entonces, eso para nosotros se llaman los parámetros del rectificador. ¿Cuáles van a ser? Bien fácil. Estos son los dos parámetros más importantes de todos los rectificadores. La corriente y la tensión de continua. Claro, que es lo que más me importa. ¿No ve? Entonces, lo vas a nomenclaturizar así y subíndice mayúsculas. Es que esta te está diciendo continuo. O tensión continua. ICC y BCC. Ok. Nosotros sabemos que el producto de la corriente por la tensión me da la potencia. Entonces, es excelente este otro parámetro que lo tenemos que identificar. Potencia de continuo en la carga. ¿No ve? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Estas corrientes y estas tensiones están a la salida del rectificador, a la salida del filtro, a la salida de la fuente. Por eso se dice en la carga. Yo tengo que tener una potencia de continuo. ¿Y sabes por qué tengo que tener este parámetro? Empiezo a recordar. Después, todos los elementos que nosotros vamos a manejar van a transformar una energía de continuo en energía de alterna. ¿Quién va a hacer eso? El transistor. Y vamos a tener transistores bipolares, unipolares y también el circuito integrado. Ya no nos vamos a escapar de él. Por lo tanto, esa transformación ¿en base a quién va a ser? En base a los elementos que polarizan al componente. Ok. Entonces, anda, mira, nos tenemos que familiarizar con estos elementos. Ahora, en el secundario del transformador va a haber una potencia de alternas. Porque en el secundario del transformador hay componentes de alterna. Esa componente de alterna es la que va a suministrar al circuito para transformarlo. Entonces, esta es la potencia de entrada y esta es la potencia de salida. Y vos en la materia de física has aprendido que si tengo las dos potencias, yo puedo establecer la capacidad de transformación conocido con el nombre de rendimiento. Ese es el otro parámetro del rectificador. Hasta aquí ya van 4, corriente, tensión, potencia de continua y potencia de alterna. Ok, y con eso yo defino este quinto, el rendimiento de conversión, también conocido con el nombre de capacidad de conversión. Entonces, esa capacidad de conversión va a estar en relación de la potencia de alterna que recibo a la potencia de continuo que entrego. Ahí, en la física, vos hablabas de las máquinas ideales, ¿no ve? ¿Cómo sería una máquina ideal aquí? Transformar toda la potencia de alterna que recibo en potencia de continua.
ahí el rendimiento sería 100%. Nuestra máquina de conversión sería ideal. Y nos empezamos ya a decepcionar. No existe. Obvio, pero vamos a atender a él. Vamos a procurar acercarnos al ideal. Siempre. Parámetro que lo hemos definido en la física. ¿No ve? Rendimiento. Este es un parámetro exclusivo para ese tipo de fuentes. Factor de Ripplen-Norrisson. FR. Es otra manera de establecer lo mismo que el rendimiento. Ripplen-Norrisson. Es la cantidad de componentes de alterna frente a la cantidad de continua que obtengo. Ok. Este es otro parámetro importante, se llama tensión pico inverso, BIP. A ver. Generalmente cuando tú vas a comprar un diodo a las tiendas ahí en la Colón, que era un diodo para 10 voltios, le dice. Él te va a vender un diodo que va a tolerar esa tensión de 10 voltios para que te puedas fabricarte un rectificador, por ejemplo. ¿No es? En realidad, tú estás pidiendo al diodo por esta tensión pico inverso. Porque el diodo se destruye en tercer cuadrante por tensión. Tú le estás diciendo, véndame un diodo que en su tercer cuadrante tolere tal tensión y no se destruya. Pero eso le dices al tendero ahí en la Colón, ni te va a entender. Te va a mirar y se va a reír. Claro, esto lo manejas tú. Nadie te entiende. Véndame un diodo para un BIP de... no funciona, ¿no ve? Ok. Pero parecido a eso es. Ya lo vamos a mirar. Un factor de regulación. El factor de regulación me dice la capacidad que tiene la fuente rectificada y regulada de entregar toda la corriente que demande la carga sin disminuir la tensión. Entonces, no puedes hablar vos con el que te vende el diodo de todos estos parámetros. No, estos son parámetros que me sirven para diseñar, para verificar cuán eficientes son las cosas. Solo estos dos parámetros el común denominador entiende. El resto, si tú les dices, te miran y dicen, eso está loco. ¿Qué te dijo? Así no es. Así nomás es. Claro, pero eso es importante. Así tú digas solo estos dos parámetros. Lo importante es que tú entiendes todo esto. Porque así se hace un rectificador. Una aplicación del diodo. Todas las aplicaciones, acá vamos a mostrar uno completo. ¿A ver? Ok. Igual que los ejemplos que hemos visto hasta ahora. Ninguno ha sido incompleto, todos completos hemos mostrado. Ok. Ya hemos dicho que de los rectificadores tenemos dos, de media onda y onda completa. Y hemos dicho ordenadamente, primero vamos a tratar el de media onda, luego vamos a tratar el de onda completa. Y por si acaso ya me anticipo a decirte que el de onda completa también tenemos dos tipos. El tipo puente y el de secundario dividido, o algunos llaman punto dividido. Ya lo vamos a conocer con calmita. Con calmita. Ok. Entonces, el rectificador de media onda tiene que tener esos parámetros que hemos mencionado, que son más o menos como 7 parámetros, ¿no ve? Esos parámetros. Ok. Y aquí nos está recordando, en el conversor se aplica la tensión de línea, estamos recordando, de la red de distribución eléctrica. Y se emplea un transformador elevador o reductor para la componente de alterna en la entrada. Y así lograr la conversión, el nivel de continua deseada en la carga. Ajá. Esto es lo que estamos queriendo lograr. Entonces te dice, en la topología vas a utilizar, este es tu primer circuito. No hay mucha diferencia con los otros. Claro, ahora ha aparecido, este es el transformador. Tiene un bobinado del primario, un bobinado del secundario. Y en función de esta relación de espiras, la tensión en el secundario puede ser mayor
igual o menor que la tensión del primario. Cuando es menor, se dice que el transformador es reductor. Ese va a ser nuestro caso. Y eso va a depender del número de espiras que tenemos entre el primario y el secundario. Esas relaciones tú ya lo has aprendido en la materia de redes. Ya no voy a volver sobre él. Entonces yo lo único que sé que esta tensión en el secundario va a ser menor que la del primario. La del primario casi siempre va a ser 220 voltios barra 50 ciclos. En el secundario nosotros utilizaremos una tensión en el secundario, por decir un número, 18 voltios barra 50 ciclos, porque el transformador no me modifica la varianza de la componente de alterna, solo me modifica la amplitud de la componente de alterna. Por si aquí hay 50, aquí va a haber 50. No hay alternativa. Ok. Si este es senoidal, aquí va a ser senoidal. Si este es cosenoidal, aquí va a ser cosenoidal. El transformador no me modifica aquellas cosas. Mantiene la propiedad. Solo modifica amplitudes. Si esta es una onda rectangular, este va a ser una onda rectangular de menor amplitud. Triangular, triángulo, etc. Todo lo que quieras. Y aquí la aplicación del diodo, ¿no ven? Es de primer cuadrante. Porque me dice, para el semiciclo positivo del secundario del transformador, este diodo se va a polarizar en directa. Por lo tanto, va a establecer una corriente. Esa corriente va a producir una caída de potencial en RL. Como la corriente va a ser proporcional a la tensión, por no decir igual que la tensión, la caída de potencial en RL va a ser igual que la tensión en el secundario, pero solo para un semiciclo, porque en el semiciclo negativo este diodo va a estar polarizado y la corriente a través de él es cero. ¿Por qué? Va a representar una llave abierta. Sencillo. Ok. En esta aplicación lo primero que voy a hacer es, como siempre, anotar condiciones de contorno. Voy a utilizar diodo ideal, dices, ¿no ve? Y el diodo ideal que voy a utilizar va a tener las siguientes condiciones. B de gamma 0, corriente inversa de saturación 0, pero voy a considerar su resistencia dinámica, RD, diferente de 0. Hasta ahora lo hemos estado utilizando con RD igual a 0. Ni siquiera lo he mencionado. Mi RD va a ser diferente de 0. Ok. Entonces, la tensión aplicada en el secundario se va a distribuir en la tensión del diodo y en la caída de potencial en la resistencia de carga. Y si vas mirando, minúscula, 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 minúscula. Solo son componentes de alterna. ¿No ve? Sencillo. La nomenclatura. Ya hemos dicho, pues, hemos definido la nomenclatura que usamos. Eso tienes que usar aquí. Ok. Me está diciendo, en el secundario del transformador voy a obtener una forma de onda de este tipo. Claro, no me modifica, solo me disminuye la amplitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a haber semiciclo positivo, semiciclo negativo. Una forma de onda de este tipo, que tiene el mismo valor en el cuadrante positivo que en el cuadrante negativo, si hago el desarrollo en la serie de Fourier, me da un valor medio igual a 0. ¿Y qué es el valor medio? Es la componente de continuo. Me está diciendo, esta forma de onda no tiene componente de continuo. Entonces, cuando yo le aplique el diodo a esta forma de onda, lo va a transformar a esta forma de onda. ¿Cómo lo va a transformar? Por recorte. Le va a introducir un valor medio. Ajá. Y es lo que habíamos dicho, en el semiciclo positivo el diodo está polarizado en directa, va a dejar pasar esta forma de onda, o sea, esta porción. En el semiciclo negativo el diodo va a estar polarizado en forma inversa, no va a pasar. ¿No ven? La forma de onda ahora se ha transformado en esto, parece ser una onda del tipo solo pulsiva en el semiplano positivo. Si tú haces el desarrollo de la serie de Fourier de esta forma de onda,
te va a dar que su valor medio es diferente de 0. Ya vamos a ver cuánto vale. Entonces, ¿qué ha hecho el diodo? Me ha transformado la forma de onda por recorte de porciones de onda. Todo el semiciclo negativo lo ha recortado. Por lo tanto, al modificar eso, ha modificado a la onda. Cuando desarrollamos en la serie de Fourier, le ha introducido un valor medio diferente de 0. Esta forma de onda ya tiene componente de continua, más una componente de alterna. Lo único que nosotros sabemos es que tiene más alterna que de continua, pero tiene continua al fin. Qué sencillo, qué fácil. Ok. Te estás repitiendo eso que te acabo de decir. La tensión en el secundario del transformador tiene la misma forma que la del primario. Aquí te está mostrando. Seguramente en el primario va a tener esta misma forma de onda, solo más grande. ¿No ve? Entonces lo que te ha hecho el transformador reductor es reducirte la amplitud y ha mantenido todas las otras características de la forma de onda. Es lo que está diciendo aquí. Y te dice que esa forma de onda es senoidal o cosenoidal. Ok. Cualquiera de las dos ondas que más te guste. Entonces tú lo representas como esa forma de onda, como B sub I, ¿no? Que es minúscula, minúscula. Así se anota una componente de alterna, que no tiene componente de continua. Entonces va a tener un valor máximo, es este valor máximo, este BM de acá. Y una varianza, seno de omega de t, seno de omega de t. Tiene esta forma, ¿no ve? El valor medio de esta señal, esta es una señal periódica, esta es una señal periódica. El valor medio de esta señal periódica es 0. Es lo que nosotros decíamos, si lo desarrollas en la serie de Fourier, el valor medio de esa señal es 0. O sea, no tiene componente de continuo. No, solo tiene alterno. Ahora, y aquí te lo está repitiendo lo que nosotros también hemos mencionado. En el semiciclo positivo de B sub I, el diodo se polariza en directa. ¿Su sinónimo qué es? Llave cerrada. Entonces, si es llave cerrada, circula corriente eléctrica en esta malla. Esa corriente eléctrica está impuesta solo por el diodo y va a tomar este valor I sub D. En mi nomenclatura lo voy a llamar I sub D. ¿Y qué es? Corriente de alterna, tanto por la notación de minúscula y el subíndice minúsculo. Y este D me está diciendo impuesto por el diodo. Y me está diciendo es diferente de 0. Claro, está polarizado en forma directa. ¿Y qué significaba polarizar en forma directa el diodo? Aplicarle una tensión tal que disminuye la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. O sea, esta corriente está debida exclusivamente al movimiento de los portadores mayoritarios. Nada más sencillo que eso. ¿No ve? Ok. Ahora, esta malla lo consideramos como si fuese resistiva. Claro, porque tenemos aquí esta resistencia. Este secundario del transformador también tiene una resistencia de continuo. Porque no te olvides que simplemente está hecho con cable. ¿No ves? Va a tener es de un valor reducido, pero resistivo al fin. Ok. Entonces, esta componente, que es la que nosotros vamos a manejar, lo vamos a llamar RL, resistencia de carga. Y la diferencia de potencial que se produce en ella lo vamos a llamar B de 0. Y esta diferencia de potencial B0 se va a producir por esta corriente. Y como esa corriente va a circular en este sentido, entonces va a ser positivo arriba, negativo abajo. Claro, entonces esto es como una fuente, como un generador de tensión, ¿no ve? Positivo, negativo, entonces las diferencias de potencial van a ser así. Positivo, negativo en el diodo. Claro, en el ánodo va a ser un positivo y en el cátodo negativo. Aquí va a ser positivo, negativo. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Esta suma igual a esto. Así era, ¿no? En la materia de redes, claro. No la podemos violar, obviamente. Tenemos que respetar esa ley.
Fácil, ¿no ve? Ok. En el semiciclo negativo de Vesuvie, el diodo se polariza en inversa. La corriente del diodo es cero. ¿Por qué? Porque le he aplicado una tensión tal que ha aumentado la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Solo se mueven los minoritarios y los minoritarios aquí dan lugar a la corriente inversa de saturación. Y yo he anotado que la condición ideal de este diodo es que su corriente inversa es igual a cero. Entonces, como hay cero de corriente, por lo tanto, tiene que haber cero de tensión. Oye, qué sencillo. ¿No ve? He repetido varias veces. Es imposible que no logres aprender eso. No. Y lo que vas a repasar tú este fin de semana. Sencillísimo va a estar. Ahora vamos a empezar a plantear las ecuaciones. Bien, como ya nos